Bueno, buenos días a todos, buenos y frescos días. Mi nombre es Santiago Bonder, soy geógrafo, muy breve, me recibí en la UBA hace mucho tiempo y me doctoré en La Plata, en la Universidad de La Plata, y desde el 85 trabajo, ahora estoy jubilado, en la Universidad de la Patagonia, especialmente en la sede Comodoro y con Esquel y con Trelew, pero especialmente en Comodoro muchos años. Y mi fuerte en realidad es la geografía humana, pero di muchos años, 15 por lo menos, en la cátedra de climatología, y siempre fue algo que me gustó. De hecho, empecé la carrera de meteorología en época que el destino era la Fuerza Aérea, así que no me dio para seguir, aunque hice análisis, álgebra, pero no meteorología. Nada, es como para entrar en tema. ¿Por qué digo esto? Porque no soy meteorólogo y la verdad que la meteorología como ciencia ha crecido una barbaridad, magníficamente, incluso con cuestiones que cuando uno empezó con esto ni siquiera había acceso a niveles altos, ¿no? A niveles de la estratosfera, a niveles de radiación cósmica. En realidad no eran partícipes de las ecuaciones, salvo en elucubraciones, en modelos. Hoy en día hay acceso directo hasta público para muchas cosas, ¿no? Por suerte, paso el dato, hay un meteorólogo que quizá alguno conozca, de Otto, se llama Matías de Bariloche, que si todo sale bien, con las becas postdoctorales, que están difíciles, como saben, va a trabajar en intensidad las cuestiones climáticas de la comarca, lo cual es un gran dato porque si bien hay información, la diversidad de temas es muy grande. Pero bueno, vamos a empezar por algo sencillo. Una particularidad de la meteorología es que todos somos partícipes plenos, día a día. Nadie hoy ni mañana no deja de tener estrategias relacionadas con la vestimenta, con colgar la ropa, con lo que sea, con el vehículo, la construcción, el transporte, ¿no? O sea que es una ventaja desde el punto de vista que todos de alguna manera somos vaqueanos en esto, para no saber qué media ponerse, qué zapato ponerse, ¿sí? Si hace el asado o no lo hace, etc. Y la desventaja es un poco que la cuestión perceptiva de cada uno tiene un peso fuerte para la resolución, llamémosle científica, porque la palabra nunca llovió tanto, nunca hizo tanto frío, nunca, y el nunca aparece por todos lados. Y bueno, a veces hay que ver dónde estuvo tomado el dato, el registro, etcétera, etcétera. Por eso lo que dije al principio, de que haya alguien que se dedique con exclusividad a la cuestión climática y microclimática de la comarca, que la microclimática es clave, todos poco sabemos eso acá, es una gran cosa, ojalá salga. Bueno, vamos al tema. Primero que nada, tiempo meteorológico. Muchos, yo estoy seguro, bueno, lo veo a varios y ya saben estas cosas, pero pongamos en común el lenguaje, ¿sí? Tenemos la mala suerte en los idiomas latinos de usar la palabra tiempo para lo cronológico y lo meteorológico, ¿eh? No así en alemán, en inglés, que weather y climate no es lo mismo, ¿sí? Y bueno, entonces hay alguna confusión y de hecho se lo usa como sinónimos, lo cual es un grave error. No hay ningún sinónimo porque el tiempo se refiere al que toma Nico de Agostini en la Cuesta del Ternero, supongamos, y lo pasa a un dato, es un dato real, ¿sí? Es un comportamiento real de variables meteorológicas, básicamente en la troposfera, ¿no? Por eso decimos, ¿no? El de unas horas, tiempo fresco, lluvioso, cálido, seco, eso hablamos, ¿no? ¿Cómo está el tiempo? Y uno dice, ¿sí? Y el clima en realidad no existe, es una fracción, es una creación nuestra, ¿sí? En realidad los verdaderos, ¿cómo podría decirse?
sensores climáticos son las plantas, ¿no? Los que tienen la memoria y su crecimiento y su desarrollo se relaciona con cuestiones también del suelo, por supuesto, y de alguna otra cosa, pero básicamente de cuestiones meteorológicas. Así que nos basamos en estadísticas, ¿sí? 30 años todavía sigue siendo lo óptimo porque las oscilaciones climáticas, a pesar de que no vamos a dejar de hablar de cambio climático y cosas por el estilo, pero las oscilaciones climáticas son tan frecuentes que están en el folclore, ¿no? Canta Mercedes Sosa, que cambia el clima con el tiempo, pero también está en la pequeña edad de hielo, también está en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hay mucha información. Así que el tema de los indicadores son básicamente las estadísticas a partir de registros, indicadores indirectos, como las plantas, ¿sí? La dendrocronología, pero no solamente. Los observadores de plantas saben muy bien en el año 97, cuando se empezaron a secar muchos árboles, no sé si se recuerdan, o el año 21, que estuvo también bravo, depende de dónde. ¿Sí? Y también la vaquía, el vaquiano, o sea, el que está, el agricultor, el ganadero, el camionero, está muy atento. Todo eso vale y uno puede hablar clima templado, frío, sin estación seca, húmedo, monzónico, bueno, lo vamos a ver después, ¿sí? Lo que hay acá no es más que una representación. Miren qué curioso, esta es una rosa de los vientos de Bolsón, de la década del 60, que en vez de venir del oeste, como vemos ocurrir en el aire, ¿sí? Norte y sur. ¿Sí? También que la estación esa estaba cerca del estadio municipal de Bolsón, no en el aeródromo. Pero bueno, vuelvo a decir, nada, esto simplemente es una idea, ¿no? Y muy rápido, bueno, esto obviamente está exagerada la altura, sería en este intercambio que podemos tener, no dejemos de valorar que estamos en un paisaje quebrado, con un relieve local sumamente importante. Tenemos de 2000, si quieren 3 picos, 2400 o 2000 y algo, 2200 como techo y 200 acá en el lago. O sea, un relieve local, piensen en Bariloche, la base está en 800 metros, en Nahuel Huapi, y el Catedral, todos están igual que acá. O sea que, digamos, la componente vertical es muy diferente en la comarca. ¿Sí? Por eso la imagen exagerada un poco en la altura, ¿no? Bueno, rápido, esto lo pongo y si el tiempo alcanza, volvemos a desagregar esto. No sé si se puede leer bien, más o menos, ¿sí? Son algunas clasificaciones generales, ¿sí? Y ahí pongo atención al relieve y la marcada condición ecotonal, ¿sí? Porque no hay nada que hacer todavía, seguimos teniendo mapas regionales, provinciales, donde, bueno, se dice el noroeste o el sudoeste, y bueno, abarca el Turbio y abarca el hielo azul y a la vez Cuesta del Ternero, y sabemos que esta cuestión no es así. Pero, de alguna manera, no sé si conocen el CIRSOC, ¿no? C-I-R-S-O-C, que es del INTI, cruzamos los dedos, es el organismo que a través de sus manuales te orienta para distintas cosas. Construir un puente, la casa, las normas si hay nieve, si hay viento, para amplitudes térmicas. Uno recurre al manual del CIRSOC y ahí va a tener valores que no tienen otra solución que basarse en clasificaciones, ¿no? Porque vuelvo a decir, cada sitio es cada sitio. Si te toca en Maggi, ¿no? O si te toca en la punta de un cerro, todo cambia, ¿verdad? Así que por ahora, vamos a ir a las cosas claves antes, después. Tendríamos uno muy común, es decir, tipo templado, frío de montaña, con abundantes lluvias invernales. Se cubrió de cualquier problema, aunque las lluvias vienen escasas últimamente. ¿Sí? La más tradicional a nivel internacional sería la del Köppen, mesotermal húmedo de verano cálido. Uno después agarra esa clasificación y la desagrega en muchísimos
subconjuntos con valores del cual quede adentro. O más ligado a la vegetación, ¿no? Tipo del bosque subantártico, moderadas amplitudes térmicas medias con extremos considerables y de régimen mediterráneo. Habría que ver. Y por último, una más ligada a la cuestión perceptiva de nosotros, ¿sí? Que es el bioclimático de Hoffman y Núñez, ambos fueron profes míos, me acuerdo mucho de ellos. Verano templado, fresco frío, y un indicador que es 4*1. ¿Qué significa esto? Bueno, 4 es una categoría para el verano, entre frío, fresco, templado, etc. 1 es para el invierno, que es muy frío, ¿sí? Y el asterisco es, como toma como referencia a Bariloche, esto que engloba todo, ¿no? El asterisco indica que al ponderar el viento se pasa a una categoría inmediatamente inferior, o sea, a 3. O sea que Bariloche con viento no es 4, que es un templado, sino que pasa a fresco. Bueno, todos fuimos a Bariloche y si estamos cerca del lago, bueno, tratemos de acordarnos después, volveremos a esto con una desagregación. Todo eso termina en un mapa, por ejemplo, que vuelvo a decir, en este caso basado en las precipitaciones. Yo no recuerdo si esto lo hizo Novara o Alejandro Bassi, no recuerdo ahora. De todas maneras son subcuencas, ¿sí? Y el color me da las medias. Ahora en el Geomuseo se está haciendo un nuevo mapa de isoietas, porque claro, hay mucha más información que la que hubo, de por lo menos 10 analógicos y algunos como la del Parques, que sería la automática, ¿no? O el DPA, que tiene automática y analógico, bueno, así que supuestamente sí va a cambiar esto, sin duda. Si uno ve que en la desembocadura del Blanco o el Motoco, es impresionante. Ahí tiene un pluviómetro desde el año 2002, Nino. ¿Cómo es el apellido? ¿Salgado? Salgado, sí. Salgado. Salgado, sí. Y bueno, y yo tengo también, y tenemos, y vemos la diferencia que hay, es muy notable. Así que esto va a estar reformado a partir de nueva información. Bueno, estos serían un poco los resultados que uno busca. Y uno no puede olvidarse de los extremos. Esto es el año pasado. Este año, perdón, 38.4. En el aeródromo de Bariloche, de Bolsón. ¿Sí? La racha que encima siguió, ya esto lo puse como ejemplo, ¿no? Todos vivimos esto del calor, ¿sí? O la nevada del... Es una curiosidad, ¿no? La superficie de la Tierra es tan lisa, a pesar de que uno mira el curvo, ¿no? Que en escala una bola de billar mostraría un relieve de irregularidades 1000 veces mayores. Es decir, si uno lo pusiera en escala una bola de billar, ¿sí? Sería más irregular 1000 veces que la Tierra. O sea, a nivel Sol, planeta, ¿sí? es una cosa muy lisa, pero la relación de la troposfera con esa superficie es muy notable porque tampoco es extensa. Piensen que la troposfera a las alturas ecuatoriales llega a 17 kilómetros, 17.000 metros nomás, a polares a 8.000, y ahí andamos nosotros en el medio, en los 12. Entre 12 y 10, depende de la época del año. Porque hay tensión a expandirse con el calor, comprimirse con el frío, ¿no? Y bueno, esta es una simplificación. Pero tiene un problema que no pudo resolver el que lo hizo el dibujo, que es la entrada de radiación solar y la devolución de radiación terrestre, la irradiación nuestra. Lo que no pudo resolver es que la mayor parte de la energía solar llega por ondas muy cortas. Por suerte, las peligrosas son absorbidas por el ozono. Y la Tierra emite radiación infrarroja de muy larga onda, pero bueno, el dibujante no lo logró, yo tampoco no sabría cómo hacerlo. Pero sí se entiende que hay una entrada y una devolución. ¿Sí? Acá dice, ¿no? La long wave radiation, o sea, y un dato interesante es que aparece la noche y el día. O sea que encima de eso, o sea, recibe siempre una constante solar, pero rota, ¿sí? Y encima
se traslada con una exposición distinta al recibir al sol, ¿no? Las estaciones del año. Entonces vamos a esto. Es sencillo, ¿no? Los rayos del sol calientan la piel casi sin calentar el aire. Cosa que podemos comprobar si nos quedamos al sol, incluso con mucho frío. Hoy mismo, si es que despeja acá, si uno se queda a pleno sol y sin que haya brisa, la piel se calienta, porque tiene la posibilidad de absorber la radiación. El aire no. En mi casa, al frente, al norte, Sí. al sol, yo tomo Sí. 24 grados y a la sombra 7. Mira, fantástico, o sea, sí. Pero sí el aire absorbe la radiación de onda larga, o sea, la que emite la superficie. ¿Sí? Por eso, a medida que ascendemos, hace más frío, casi siempre, vamos a ver que no siempre. ¿Sí? O sea, la fuente de calor de la troposfera no es el sol directo, sino es el sol indirecto a través de la superficie. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Y hay una condición total que es esto de absorber, la capacidad de absorber, que obviamente no todos los cuerpos tienen la misma capacidad de absorción. Va a depender de su conductividad, etc. ¿Sí? ¿Qué palabras claves hay para cualquier cuestión que uno quiera meterse en meteorología y después yo hablo de lo climático? Absorción, reflexión, emisión. Emitir, ¿no? Yo prendo algo, enciendo algo, estoy emitiendo un fuego, ¿sí? Mejor no hablar de fuego. Y esto, bueno, el dibujo no es muy bueno, disculpe por eso, pero es un balance de radiación simplificado, sencillo. Está claro que ¿cómo se llama? PowerPoint va a quedar en parques, o sea que si cualquiera de ustedes lo quiera copiar, está a su alcance. Un balance de radiación, o sea, la entrada de radiación en un día despejado y en un día nublado. ¿Sí? Cuánto se dispersa y se refleja, porque hay reflejo, ¿no? Uno sabe que con la ropa clara tiene capacidad de reflejar, ¿sí? La nieve. Por algo los que esquían y se queman la cara mucho porque les vuelve. La absorción, en este caso el 2% de la radiación solar es absorbida por el ozono, por suerte, estamos mejorando en eso. El vapor de agua, que es una clave, ¿sí? El 8%. Obviamente, esto es global, o sea que uno va a cambiar si está en el Sahara, si está en Atacama o en el Congo. ¿Sí? Y llega al suelo el 80%. O sea que los días despejados hay una captura de radiación muy importante. Los días nublados llega solo del 45 al 0%, lo cual es muy raro que sea 0%, serían latitudes. En cambio la absorción por las nubes va del 5 al 20%, depende. Y la reflexión llega al 60%. Muchas veces vemos las nubes oscuras, pero basta que subamos en un avión o a algo, o a la montaña misma y vamos a ver que reflejan con una capacidad extraordinaria. Mucho va a depender de las densidades. ¿Sí? ¿Eso cambia con la latitud también? Claro, sí, totalmente. Esto es Strahler. Sí. ¿No se acordarán? Es una media. La media. Una media total. Sí, incluso fíjate, no vamos a ir a entrar en detalle, pero si vamos en watts, también es donde aparece un ingrediente nuevo que es el calor latente, que lo vamos a ver en un ratito. O sea, lo que entra y lo que sale. Tiene que dar cero, porque si no, o nos recalentamos o nos contraenfriamos, cosa que a lo largo de la historia ha ido sucediendo. Hubo glaciaciones, ¿no? Periodos tan cálidos, de donde hay información, por ejemplo, en el medioevo europeo, el óptimo climático se lo llamó, donde se hacían esas catedrales tan inmensas porque no había necesidad de calentarlas, porque es una heladera, si no tienen calefacción. ¿Sí? Había viñedos en Gran Bretaña, o sea, hasta hay un barrio, todavía conserva los nombres de los viñedos. Cosa que, bueno, capaz que ahora vuelve a aparecer eso. No lo sé. Pero bueno, tengamos en cuenta esto. Cuando miramos el cielo, o miramos lo que sucede en la parte no sólida, ¿sí? Del paisaje, porque a veces no lo incorporamos al paisaje y sin embargo es un gran
partícipe, ¿no? No se podría pensar en un paisaje sin atmósfera, o sea, sin lluvia, viento o gran claridad, ¿no? O sea, una heliofanía. No sé. Bueno, un poco a lo tuyo, si vamos a cada lugar no va a ser igual, incluso si está nublado o no está nublado. Vamos a ver, bien sencillo. La intensidad de la radiación por unidad de superficie. Y esto es importante, hasta para construir una casa esto es importante. ¿Dónde la hago? ¿Dónde me da el sol o dónde no me da el sol? ¿Sí? Fíjense que el 1, o sea, la unidad de superficie es la misma, pero lo que reparte cambia totalmente. Es como los que, si uno se le cae un alfiler y pone la linterna inclinada, va a iluminar una superficie muy grande, o sea, va a distribuir la misma cantidad de energía y capaz que no lo encuentra. Ahora, si se toma el trabajo de ponerlo vertical, va a haber mucha más intensidad, pero bueno, hay que ir hasta encontrar el alfiler, ¿sí? Así que por eso se insiste tanto en la altura del sol al mediodía para los factores de ocupación del suelo, cuando se planifica una ciudad, che, guarda, ¿qué sombra voy a tener? ¿Cuánto tiempo me va a quedar a la sombra? O, ¿no? ¿Cuál es la altura máxima que puedo tener del sol para planificar mis invernáculos, para lo que fuere, para poner un árbol, para tener sombra, o si tener un caducifolio para en invierno me entre luz, ¿no? Todas estas cosas a partir de algo muy sencillo, es cómo me llegan los rayos del sol. Obvio, los que más o menos son, la mayoría somos observadores acá en este lugar. Uno mira el filtriquitrón y ve cómo le da el sol por la tarde, y ahí vemos que la incidencia de los rayos del sol, aún a las 6 de la tarde, es muy fuerte. Por eso los parapentistas buscan las ascendentes de la tarde, porque justamente voy a tener eso. No sucede lo mismo en los faldeos que miran al este, ¿no? Que ya están en sombra. Un poco lo que decías, ¿no? Fíjate que mientras la masa de aire atravesada crece en progresión aritmética, la pérdida de intensidad, ¿sí? Lo hace en progresión geométrica en cuanto a su recorrido. Si fuéramos hoy, estamos prácticamente cerca del solsticio de invierno, en el polo sur el sol no está, ¿sí? O sea, hay un reparto de un recorrido mucho más largo en la atmósfera, con lo cual sí hay pérdida, ¿sí? Especialmente si hay nubes. Pero bueno, es solo para tener en cuenta lo de la latitud, que ya va a aparecer de nuevo. Un esquema sencillo, ¿no? Troposfera, valores medios, como descienden valores medios hasta la tropopausa, y la presión atmosférica, como desciende también de 1000 milibares, 1000 hectopascales acá, 1013, y como va descendiendo rápidamente en altura, así que uno dice, me quedo acá. Hoy en día, con tantos vuelos y todo eso, bueno, la base de la estratosfera pasó a tener cierta importancia. De hecho, cuando van los aviones de Santiago ¿cómo es? A Coyhai, que va a Punta Arenas, que muchas veces dejan la estela, ¿no? La habrán visto muchas veces, la estela de condensación. Bueno, ahí queda porque no tiene posibilidad de mezclarse. Si hay turbulencia, eso no. De hecho, se va corriendo casi siempre de oeste a este, ¿sí? Hasta tender a desaparecer. Y la temperatura, bueno, valores. Pero acá estamos siempre en la mar. ¿Qué es esto? Un analema, ¿sí? Viene bien el analema. Si alguno tiene una ventana que mira al norte, y una persiana, y no usa esa pieza, le hace un agujerito y marca dónde da el sol al mediodía. Y le va a quedar esta figura. Esto es en Atenas, así que es casi lo mismo, 40 norte, ¿sí? Esta es la figura. Serían los mediodías de cada día del año, ¿sí? ¿Dónde está el sol? Uno dice, ¿eso se puede calcular? Sí. Es más, como les va a quedar, a ustedes acá tienen un analema. ¿Qué día es hoy? Pero ¿y acá cómo sabemos cuándo es el mediodía? Acá es a las 2 menos cuarto más o menos. Ah,
Sí, porque no, el uso horario lo sabemos que es una convención política, digamos. No funcionamos. Desde que hay ferrocarril, se acabó la hora real, que era la que tocaba el cura con la campana. Que era el mediodía. En realidad, el mediodía nuestro, solar, es cuando la sombra nuestra es más larga. Uno puede poner un palo en un lugar que no tenga nada que lo... Y va a ver que lo va midiendo con una regla. Y cuando la más larga, ese es el mediodía solar, que cada día cambia. De hecho... ¿Más larga? ¿Más larga o más corta? ¿Cómo? Bueno, depende cuándo. Ya. Claro, en invierno. Perdón, el mediodía la más corta. Sí, sí. Rebobino. Están atentos. Ahí me perdí. En realidad, la altura del sol al mediodía, van a notar, ya no habrán notado que un poquito va cambiando. Acá nos confunde mucho dónde vivís. Si él sale atrás del curro, del pirque o del piltri, bueno, mucho más bendecidos en ese sentido están en Epuyén, que lo reciben más temprano, ¿no? Menos obstáculos. Pero de acá hasta el 21 de julio apenas va a cambiar en 3% la altura. Pero del 21 de julio al 21 de agosto va a ser el 8%, 8 y tanto. ¿No? Uno empieza a notar, está lindo, más largo el día. ¿Sí? Y en el último mes, hasta el 21 de septiembre, va a ser casi el 12%. Siempre va a dar 23,5, que es el ángulo clave de la inclinación del eje terrestre respecto del plano de órbita alrededor del Sol. Esos 23,5, casi en todas las cuentas terminan con 23,5. ¿Sí? Así que uno se fija, ¿no? Supongamos, si alguien nació el 10 de enero, ¿sí? ¿Vale? Se fija, el Sol incide a los 22 grados sur. Para saber la altura del Sol al mediodía acá, lo único que tengo que restarle es a 90, 22. Y ahí voy a tener mi altura. ¿Sí? O el día de cada cumpleaños, uno puede saber, calcularle la altura. Si después lo agrandan, porque no tiene mucha definición, el 20 de julio va a estar en 21 norte, el Sol incidiendo verticalmente. O sea que ahí hay que hacer una cuenta que incluya la latitud que estoy acá en el sur con la latitud del norte. Una pequeña ecuación. Bueno, vamos. Todos los cuerpos que superen los 0 Kelvin, ¿sí?, emiten radiación. Por eso tanto interés en el 0 Kelvin. A partir de por ahora, la inmovilidad molecular y atómica. ¿Sí? La energía se origina por una vertiginosa vibración de billones de electrones que existen en cada objeto. Cuanto más rápida es la vibración de los electrones, mayor será la temperatura y más corta la longitud de onda de radiación emitida por el objeto. Si esto uno lo retiene, es clave un poco. ¿Sí? ¿Qué capacidad de emitir tiene un objeto en función del calor? Hasta para hacer un fuego uno sabe que tiene que regularlo porque va a cambiar la emisión en función de la energía que está generando. ¿Sí? La Tierra en sí, como cuerpo celeste, bueno, emite una radiación importante, pero bueno, es infinitamente inferior a la del Sol. ¿Sí? Bueno, vamos ahora poco a poco viendo que si entra energía a la troposfera, ¿sí?, la superficie vuelve a emitir. Estamos en una zona donde voy a tener calor, pero va a cambiar en función del día y la noche y la latitud. ¿Sí? Va a cambiar y ¿qué es lo que se calienta? Por ejemplo, en macro sería el mar o un continente. ¿Tá? Esto es un modelo figurado si no hubiera continente. ¿Sí? Funcionaría más o menos así. No sé si desde lejos se ve, son celdas de aire ascendente que se enfría. ¿Sí? El aire a medida que asciende se va enfriando y luego al descender, al comprimirse, se va calentando y forma las famosas celdas de Hartley,
Así sería la circulación, bajas presiones en el lugar más cálido, que sería el Ecuador, o el Ecuador térmico, que obviamente en una época del año está más al norte, en una época del año está más al sur, ¿sí? Y las altas presiones de los 30, del desierto de Atacama, de Namibia, ¿sí? Esas altas presiones, eso es ideal, no hay en todo parejito, salvo el día y la noche y las estaciones del año, ¿sí? Y las altas polares por el frío, que todos sabemos. Uno dice, ¿por qué las flechas no son sur-norte o norte-sur? Porque hay una que es un fluido, o sea, obedece a las leyes de los gases, ¿sí? El aire es un fluido, es una mezcla básicamente de nitrógeno y oxígeno, con una presencia mucho menor del vapor de agua, pero muy importante el vapor de agua, ¿sí? Ese aire se comporta como un fluido y la Tierra, al estar circulando, piense que los 40.000 kilómetros de perímetro tardan en 24 horas más rápido, a 1.200 kilómetros por hora. No tenemos con qué compararlo para notarlo, pero acá andamos también a una velocidad importante, ¿sí? Entonces el fluido se desvía por lo que se llama el efecto de Coriolis, que ahora vemos brevemente. Este sería el Ecuador, en vez de, bueno, es la bibliografía del norte, pero podría ser el polo sur, sería el esquema circulatorio, ¿sí? Aire ascendente, si hay humedad va a haber grandes nubes, grandes cumulonimbus, las grandes tormentas, por eso está el Amazonas, por eso está la selva del Congo, Indonesia, el norte de Australia, ¿sí? Que tienen esta condición especial de ascenso hasta que alcanza la tropopausa, donde por mismo frío comparativo tiende a bajar, ¿sí? Al descender pierde capacidad de sostener humedad, así que va a ser seco, por eso los desiertos, ¿sí? Algunos podrían decir, pero en Brasil está a la misma latitud de Atacama y no hay desiertos. Bueno, vamos a ver que hay otra circulación que cambia las cosas, ¿sí? Y este es el frente polar, que bueno, a veces tenemos bastante influencia, ¿no? Se llaman las bajas presiones subpolares, que pasan más o menos por Tierra del Fuego, entre Tierra del Fuego y la península antártica. Es un gran chupador, si se quiere, de aire, y que, bueno, cuando hay un frente ocurre sin esta magnitud. También el aire que está obligado a subir, al enfriarse pierde capacidad de sostener humedad y genera a veces precipitaciones y no nubosidad, ¿no? Por ahora. Y este sería el modelo firme. Si se meten, si googlean, no lo hice porque nos iba a llevar mucho tiempo, pero si googlean la circulación atmosférica en tiempo, como en el Windy, por ejemplo, ponen windy.com, van a ver la circulación mundial, o la escala que ustedes quieran, con comillas cuando hace un zoom, ¿no? Porque muchas veces de los pronósticos de acá, uno dice, che, pero pronosticaban tal cosa y no da. Si ustedes primero tendrían que pagar bastante para tener el valor de un lugar muy determinado, pero tampoco lo van a conseguir en zonas montañosas porque son polígonos. O sea, la computadora o los compus, en el caso del Windy, que está en la central, está en Checoslovaquia, no, ya no es más, República Checa, ¿sí? Lo que hace es todos los parámetros que tiene, los datos que tiene, y los vuelca y los homogeneiza. Por ejemplo, acá en esta zona, Pueblo, toma el curro entero, la mitad ayúdenme. Morrudo. Morrudo. Del Morrudo, claro, exacto, sí. Entonces es un polígono, así que promedia. En Bolsón toma la mitad del Piltri y la Loma del Medio y la base del Lindo, entonces promedia, y bueno, con las temperaturas, desastre los datos. Pero lo que sí está bueno son los vientos, porque uno con los vientos puede aprovechar la experiencia propia, la condición de bacano que decíamos al principio, ¿sí? Así que estos son modelos, bastante buenos. En realidad, lo que nos marca la cancha son, ya vamos a ver un poquito más,
los centros anticiclónicos. Pensemos, nosotros dependemos tanto del anticiclón del Pacífico Sur. Anticiclón sería esas descendentes, o sea, meto más presión, aire más pesado, ¿sí? Que normalmente ahora tendría que estar bastante más al norte. Toda esta sequía que venimos arrastrando casi 3 años, ¿no? Ya este año andamos con el 30% de déficit de lluvia, ¿sí? Es porque tenemos el anticiclón en un lugar del verano. Entonces hace de oclusión para que entren los frentes subpolares, que serían, bueno, quizá la semana que viene probablemente tengamos entrada de aire con bastante humedad. Así que va a haber un cambio muy fuerte. Pero una vez que se establecen las altas presiones, casi todo se regula a partir de ahí. Las bajas presiones son algo mucho más irregular, de un comportamiento irregular. Bajas presiones significa que en relación a lo que está alrededor, esa superficie está emitiendo más calor que lo del entorno. Entonces tiene aire ascendente, ¿sí? Aire ascendente que, bueno, todos más o menos sabemos, cuando hay mucho calor, que se arman turbulencias, ¿no? Hay una cosa mucho más móvil que cuando hay aire frío y quieto, como el día de hoy, por ejemplo, que acá cambia por la nube, pero si salimos de la nube, y entonces, muy rápido, porque todo esto no se podría, si no nos llegamos. ¿Cómo funciona el viento? Bueno, en realidad yo empujo y si no tengo resistencia va a ir al lugar que menos, o sea, no es que me atraiga, sino es que el menos resistencia me oponga, y ahí va a ir, ¿sí? De las altas presiones, la H de high, ¿no? Y low, o sea, bajas presiones. Esa sería la fuerza neta. Es la dirección y la intensidad en función de las isobaras, o sea, de las distintas presiones atmosféricas, ¿sí? Y entonces sería bastante fácil esto, ¿sí? Simplemente va en esa dirección, ¿eh? Pero como decíamos antes, hay un desvío provocado por la rotación de la Tierra, porque lo que nos rodea es un fluido, el fluido aire, ¿sí? Que es mucho menos denso que el agua, obviamente, pero se comporta como un fluido, como cualquier fluido, ¿sí? Entonces hay un desvío propio de la rotación, ¿no? Oeste-este, permanente, a gran velocidad, que en el hemisferio norte desvía hacia la derecha y en el hemisferio sur hacia la izquierda. Cosa que está cambiando. Políticamente no tiene nada que ver. Pero bueno, de ahí tenemos nosotros por qué es que no nos vienen los vientos exactamente de las bajas a las altas, sino que hay un desvío. El que no se desvía es la más geostrófico, o sea, el que está fuera de los cambios, pero es el que más hay que mirar. O sea, cualquiera de nosotros que quiera y tenga interés y busque, antes que mirar lo que pasa abajo, hay que mirar lo que pasa por arriba de las montañas. Muchas veces van a ver las nubes yendo de oeste a este, o al menos del cuadrante oeste a este, y sin embargo en superficie tenemos norte-sur, suroeste, van al desemboque es otra cosa, van al hoyo es otra cosa, van a Mallín es otra cosa. En el Puyén es como que en general tiende, pasando la costa este del lago, pasándola un poco, ya empieza a ser bastante más parecido a lo que sucede a nivel geostrófico. O sea, los vientos toman una dirección sin estar tan condicionados por esa morfología que decíamos. En la burrada, ¿no? Por ahí empieza a haber otra cosa. Aún con modificaciones. Siempre recuerdo una vez bajando el LADE, alguno conoce el aeropuerto de Esquel seguramente, que tiene la pista orientada sudoeste-noreste, y bajamos y nos pegamos un baile impresionante por la turbulencia cuando estaba bajando, ¿no? Y el comandante lo quería trompear al meteorólogo, al observador, y él le decía, se llaman un eddy, son rulos. ¿Por qué? Porque no solo es la orientación de la pista, sino que tienen justamente hacia el oeste una sierra importante, ¿no? Ahí en la entrada a Esquel. Al sur está Nahuelpan, pero tienen la sierra que no me acuerdo cómo se llama. ¿Te acuerdas, Felipe? No, tampoco. Pero bueno, está muy cerca de la pista. Y generalmente esas rugosidades se llaman, ¿sí?
las rugosidades del terreno generan un cambio en la aceleración del viento, incrementándola, por ejemplo, el lago Nahuel Huapi, el lago Polo también, ¿sí? Le pega una levantada al viento, ¿sí? O frenándola, como pasa con el Piltri, que es muy notable, ¿no? Lo del Piltri, porque los que suben saben que más o menos del refugio para arriba ahí hay un viento que abajo ni se entera uno, y viene del oeste. Bueno, así que lo que tenemos acá a nivel de abajo es fricción, ¿sí? La fricción, así Coriolis desvía, permanente por la rotación de la Tierra, ¿sí? Y la fricción por la rugosidad del terreno. En las mismas ciudades se arman venturis, ¿no? Se arman como corredores de aire que cambian la dirección, lo intensifican muchas veces o al revés. O generan remolinos, pequeñas turbulencias donde se junta la basura, por ejemplo. Por ser cruel, digamos, uno ve eso en la ciudad de la estepa, ¿no? Acá en menos. Así que bueno, acá está, vientos geostróficos y vientos de superficie. Todo eso es posible de calcularlo, ¿sí? Y bueno, y hay que estar atento. Santiago, te hago un comentario. Acá hay un viento local que se genera con alta presión y de noche, que yo le digo viento del Curru, por el cual fracasó la fiesta del bosque y su entorno hace 30 años, porque en verano a la noche y ahora estos días de grandes heladas, hace 2 o 3 noches acá en Calpucó, ahí la cancha de rugby, soplaba feo. de noche. Yo vivo acá a la altura del río, ni me entero. Mirá. Pero en la IPF del pueblo sí se enteran, porque es el mismo viento local que desconozco por qué Bueno, por una eso sierra petiza genera ese vientazo. es impresionante. Por eso mi alegría en que va a haber una tesis doctoral, postdoctoral, referida a estas condiciones micro. En realidad lo que le va a financiar la beca va a ser la calidad del aire. Ese es el interés por el cual vieron que así como se mueve. Si decís cambio climático, hay plata. Si decís estudiar las hormigas y el cambio climático, hay plata. Había, ahora acá no. Hablo en general, ¿no? Pero sí, lo microclimático, alguna cosa vamos a ver. Pero bueno, básicamente, haciéndonos la idea de la estratosfera, tenemos aire descendente, ¿sí? Por convergencia en altura, y genera esta circulación de nuevo en el hemisferio norte. Nosotros al verde, en el sentido contrario a las agujas del reloj, acá en nuestro hemisferio. Eso le dije a un chico y me dice, ¿qué me querés decir? Con contrario a decir, lo tiene digital la noche. No hay la manera. Encima le quise explicar cómo era la hora y por qué está como está, y no es fácil. Y bueno, la convergencia en las bajas presiones. ¿Por qué el verano argentino tiene esas tormentas tremendas? Bueno, los que han viajado, han visto en La Pampa, unas tormentas eléctricas en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, ¿no? ¿Por qué se forma una baja? Después vamos a ver, ¿sí? Y si no, como estamos acá, una alta, pero vuelvo a decir, ¿no? Por este efecto de la rotación de la Tierra en nuestro hemisferio, es al revés, en el sentido contrario a las agujas del reloj. Bueno, muy rápido, ¿sí? Como desciende, fíjense, ¿no? De la Concagua, ¿sí? Y digamos, la presión atmosférica prácticamente se concentra en este nivel troposférico. El resto es otra historia más para la meteorología de avanzada y de altura, que no es que no se estudie, imagínense con tantos vuelos y satélites y todo eso, sí que hay una cuestión importante, pero para nosotros es un tema que no trabajamos. Sí, lo de la presión atmosférica acá es sumamente importante. El que tiene un barómetro en su casa sabe que le da un toquecito, si es analógico, y se va a mover en una dirección y en otra, uno dice, mira, está subiendo la presión, está bajando la presión. Todos estos días estuvo altísima, o está todavía. Hasta mañana. Mañana teóricamente empieza a cambiar. ¿Qué dice acá? Caída de presión por debajo de los 5.500 metros, o sea, el domullo, un poquito más alto que el domullo, tenemos la mitad de las moléculas de aire de toda la atmósfera, ¿sí?
Esto lo puse más como curiosidad para todos nosotros. Que, che, acá dice 1013 y sin embargo en otro lado dice 865, 870. Porque en realidad, para poder comparar la presión atmosférica, necesito trabajar al mismo nivel, o sea, al nivel del mar. Y 2013 hectopascales determinamos, se nota que tengo años, ¿no? Porque está en milibares. Pero en realidad es bastante sencillo, ¿sí? Si yo tengo 600 metros de altura, lo que le tengo que restar serían 60 hectopascales. O sea que la cuenta no es difícil. Si estoy a nivel del mar está en 0, si estoy a 1100 metros, 110. Vuelvo a decir, esto lo van a tener, ustedes lo pueden tener, o sea que, porque no es lo mismo el bolsón que el aguapuelo. Hay bastante diferencia, ¿no? El aguapuelo anda en 210 más o menos, o sea que el aeródromo está en 330, una diferencia importante, ¿no? Bueno, esto les queda para chusmear. Y esta sería la escala de la presión. 1000 millas, o sea, 1600 kilómetros más o menos, ¿eh? Estamos hablando, o sea que el avioncito y la casa no están en proporción, estamos hablando de acá a Buenos Aires, ¿sí? Donde tenemos una estación meteorológica acá y otra en la B, o sea, a esa distancia, y la presión atmosférica que me va a indicar el altímetro, me va a indicar la que acá era esta. O sea que me pegué un piñazo contra... Si yo solo le obedezco al altímetro, por cuestión de la presión atmosférica, me caigo, me choco, ¿sí? Por eso la necesidad de que existan estaciones meteorológicas, uno piensa en San Exupéry, qué sé yo, que volaban mucho ojímetro y tenían muy poco dato para hacerlo. Bueno, así Plusov se mató en el Parque Los Alerces, todo el Parque Los Alerces, probablemente por este tema, ¿no? Por tener un altímetro y el ojo, y bueno. ¿Se entiende esto? O sea, como si estoy en un lugar de alta presión, ¿sí? Y me voy a 1600 kilómetros donde hay baja presión, un altímetro no me daría el resultado correcto, porque va cambiando. Estamos hablando de escalas muy grandes, ¿sí? Y entonces ahora uno dice, bueno, che, tantas diferencias entre un lugar y otro, ¿qué sucede? ¿Cómo se transferencia o se transmite ese calor? Básicamente hay tres, ¿no? Conducción, convección y advección. Para nosotros, para que nos interesan los paisajes, básicamente nos interesa la convección, o sea, la mezcla convectiva, ¿no? Como un convector de calor, esas cosas, ¿no? Se llaman así. O sea, pero la conducción, en lugares donde hiela, o en el desierto, también tiene su importancia. La conducción implica la transferencia de energía por contacto molecular. Fíjense qué diferencia. El aire quieto, 0,023 watts por metro, ¿sí? La plata, ¿por qué buscan plata? 427. O sea, la capacidad de transmisión de energía de la plata es extraordinaria, ¿sí? Mucho más que el hierro. Tendríamos que tener salamandras de plata. ¿Cómo? Salamandras. ¿Sabes qué? Es un poco cara. Sí, pero fíjense la diferencia, ¿no? Con granito, con arenisca, con el hielo, ¿sí? Con el suelo mojado, con la nieve. Hay una capacidad de transferencia por contacto muy menor, pero que a veces uno lo ve en lugares específicos. Si sube a la montaña, en un laguito, si sube al Huemul acá, ¿no? Entonces, ahí sí se ve. Pero la conducción no es la variable más importante ni ahí. En cambio sí la convección, ¿no? Ahí tienen una convectiva impresionante, que está de verano, que está generada por un incendio, porque en realidad un incendio de campo, un incendio forestal tiene el mismo efecto que esto, ¿no? También pasa algo que por ahí no nos damos cuenta mucho. El aire, las masas de aire o las celdas de aire no son fáciles de mezclar. Todos los que ventilamos la casa de vez en cuando sabemos que si no ventilamos, la pieza esa va a quedar a una temperatura. Abro la puerta a esta otra y no es que porque abra la puerta va y se mete. Si no hago circular el aire, no se homogeniza, ¿sí? O sea, entonces las celdas de aire, pasa lo mismo en la atmósfera.
Las celdas de aire son algo así como que tienen una homogeneidad que para poder cambiarla necesita un empuje. O una corriente o el viento. ¿Sí? Una de dos. Entonces, bueno, acá tiene el proceso de ascenso hasta que queda la celda de aire, que está típico del parapentista. El que va a buscar el parapente. O sea, a veces se van de mambo, lejos, ¿no? Depende mucho en las zonas montañas, no es lo mismo, ¿no? A mí me tocó hacer un pre-estudio de impacto para una pista de parapente en el Pirque. Y no nos daba. Los que conocen el Pirque hacia el oeste-sudoeste. No nos daba porque los valores no tenían la homogeneidad necesaria para generar esto sin que se interrumpa en el camino. Por suerte, no sé. Había que tirar bastante. Sí. Bueno, ahora se quemaron. Bien. Y lo otro es la advección. Que en lugares como el nuestro hay que tenerlas en cuenta. Todos estos días, desde ¿cuándo viene el ando? ¿Hace 5 días más o menos? Sí. ¿Por ahí? Sí. Es porque hay una corriente advectiva, o sea que en realidad se traslada horizontalmente, no mezclándose, y se puede meter por su peso, por ser más frío o más pesado, ¿sí? Se mete en un valle y después para sacarlo es muy difícil porque es justamente más pesado, más alta presión. ¿Sí? Nosotros ahora estamos en ese proceso. Va a tener que venir un frente fuerte del Pacífico para romperlo. Groseramente sería esto. En este caso cálido y húmedo, porque pasa lo mismo. O sea, los que conocen la región pampeana saben, viento norte, la que se viene, ¿no? Porque en realidad lo que es una advección de aire del subtropical que se mete a gran parte de la región pampeana. O sea, tenemos la mezcla, la convección, la conducción muy menor y la advección que depende mucho de qué lugar. Otra más, aplicando el zoom, el albedo. ¿Sí? ¿Qué es el albedo? Es la capacidad de reflejar. ¿Sí? El plató del Perito, la ciudad de Bariloche, una nube alta y el bosque de ciprés. Todos tienen un albedo distinto. Todo se puede medir. No tenemos mediciones, que yo sepa por lo menos, a escala de acá. Lo que hay es modelos de algunos lugares que sí se emiten. Entonces se sacan promedios, pero eso que decíamos al principio, hasta la ropa tiene una capacidad de reflejar diferente, retener o reflejar. Así que el albedo, para cuestiones microclimáticas, es muy importante. Una salina, no sé, si fuera al Gualicho, supongamos, o hay en Jacobasi, ¿no? La capacidad de reflexión que tiene es muy notable, así que hay un rebote radioactivo o de radiación hacia la altura. Por eso estaba aquel gráfico del balance de radiación, donde en algunos casos, como en el mar, el albedo es poco, el mar también depende de su salinidad, ¿sí? De su temperatura, pero el albedo es poco. En cambio, en zonas continentales pueden ser muchísimos, como los desiertos, ¿sí? O la Patagonia. Y entonces vamos, bueno, ¿y cómo se calcula eso? Van a decir, de nuevo un modelo que para aplicarlo acá tengo que preocuparme, pero van a ver que si uno se abstrae lo puede pensar. Acá dice gradiente adiabático seco, o sea, adiabático es cuando no participa ninguna fuerza extraña al cuerpo al fluido que está en movimiento. O sea, que es lo que sucede en el interior de cada celda de aire, esto que no se mezcla. Yo si haciendo tengo menos presión, así que se va a expandir. ¿Sí? Tengo la misma cantidad de energía repartida en un volumen mucho más grande, por eso se enfría. ¿Está bien? No solo se enfría porque está más lejos de la superficie, ¿sí? Que es la que le da calor, sino porque al expandirse tengo la misma cantidad de energía en un lugar mucho más grande. Contrario sucede cuando desciendo. Y se podría decir seco. ¿Por qué dice seco? Porque no hay ningún proceso de condensación. ¿Sí? El aire, o sea que yo si subo a la montaña, en un día muy seco, acá es difícil, pues está el bosque, el albedo, pero uno podría decir, tendría que descender un grado cada 100 metros. ¿Sí? Entonces tengo 30, 20, 10, 1000, 2000 metros. ¿Sí? Ese sería ideal.
Esto en la región pampeana funciona muy bien. Acá, sí, pero siempre haciendo referencia a dónde, qué lugares. Si es en el Cerro Plataforma, o si es en Mallín Ahogado, o si es en el desemboque. Va a ser diferente, ¿sí? O va a ser una transición. ¿Qué pasó ahí? Bueno, acá está, lo mismo que decíamos recién, ¿no? Dice warm, cool, cold, o sea, caliente, fresco, frío, aire ascendente. Y desciende frío, fresco y caliente. Sería el mismo proceso, pero vuelvo a decir, adiabático, ¿sí? Ahí lo tenemos. O sea, por expansión y por contracción. Y ahora vamos un poquito más cerca de casa. Esto sería el equivalente al sonda. Pero fíjense que dice 3.000 metros, porque en el hemisferio norte no tienen la cordillera de Mendoza, San Juan y la parte chilena de esas latitudes, ¿no? Pero nosotros 3.000 andamos cerca, ¿sí? Entonces, ¿por qué no tenemos sondas? Tenemos microsondas, solo que no bajamos al mismo nivel de arranque de los vientos del Pacífico, sino que nos encontramos con la meseta, con la estepa. Maitén está a 700 metros, o sea, no llega a descender lo suficiente para generar el calor que vendría. A veces hay sondas interesantes en la zona sur de Chubut y norte de Santa Cruz. A veces, ¿por qué? Porque la distancia de la cordillera, que está muy metida en el Pacífico, se llega a los llanos de las mesetas bajas, de los llanos, uno diría más bien, como los llanos de Sarmiento, ¿no? Que está apenas a 200 metros sobre el nivel del mar. Entonces hay un efecto de contracción más importante. Pero veámosla cómo es. Todavía no hablamos de la temperatura de punto de rocío, capaz que es el momento. Yo tengo el aire, ¿no? Tengo el aire, y cuanto más caliente está esa celda de aire, más capacidad de tener humedad absoluta. Tendríamos que entrar en humedad relativa absoluta, pero básicamente humedad absoluta sería cuántos gramos, ¿no?, puedo tener en tal volumen, cuántos gramos de agua. Cuanto más caliente está, voy a poder tener mucho más. Por eso lo que llueve en el, qué sé yo, si uno va al Urubamba o no, va al Perú amazónico, llueve, uno podría juntar agua, y mientras que las lluvias en el sur, si bien pueden ser constantes y largas, en volumen son mucho menos, ¿no? El aire más frío tiene menos capacidad de sostener agua. Y decir, ¿dónde está el límite de eso? Y está en la temperatura en la cual el aire se condensa. Hoy, antes de venir acá, fui a chusmear el lago un poco y uno veía que había esta bruma sobre el lago. En realidad, ¿qué sucede? Ese aire que está en contacto con una fuente de humedad importante, el lago, ¿sí?, ese aire alcanza la temperatura del punto de rocío. Yo estaba con el termómetro 4 bajo cero, había, no del agua, sino del aire. Era la temperatura del punto de rocío. Es cuando a esa temperatura, esa celda de agua no puede sostener el agua en forma de vapor. Porque, como todos saben, la humedad es invisible. De hecho, también tenemos un problema de semántico. Los vidrios de la casa. ¿Cómo? Sí, claro. Es el sitio más frío de la casa. Y sí, claro, porque esa temperatura alcanza el punto de rocío. Tenemos el problema, decía, como con el tiempo al principio, tiempo y clima, ¿no?, del lenguaje, porque decimos vapor de agua y pensamos que lo que sale de la pava es vapor de agua. No es vapor, ese es vapor de condensación. ¿Pero qué va a decir? Che, sale vapor de condensación. Decimos vapor de agua, sale vapor. Pero la humedad es invisible, en esta pieza hay humedad. Si tuviéramos un higrómetro, tengo un higrómetro, no me sacaríamos la humedad. Si esta pieza la enfriamos, como dice Félix, a poco tiempo empezaría a chorrear las ventanas, ¿sí? En los baños cambia porque hay aporte de agua líquida, o sea, prendo la ducha, es otra historia, ¿sí? Pero lo que marca la cancha es la temperatura y su capacidad de tener. ¿Saben cuál es el desierto más seco del mundo? Sí, señor. ¿De qué hora? Claro. Bueno, claro, sí. La nube, esta es una nube, en realidad, si no fuera que está poblada la zona, sería una
una gran cosa tener la condensación a esa altura, especialmente si es antes que empiece a helar. Cuando empieza a helar es una macana porque no me deja entrar radiación. Hoy fue malo. Mal, claro. Ya había helado. Pero muchas veces, por ejemplo, uno va al Manso y va a haber casi siempre una nube formada por esto, por el aire frío que no tiene capacidad de sostener la humedad que hay ahí, justo en el Valle del Manso, y entonces forma una nube baja, ya vamos ahí, que retiene, que queda ahí, y si no heló va a ser el que bendice lo que sembré, con las plantas, los frutales. O sea, vamos a ver que acá se complica con nosotros. Pero, bueno, la tengo fácil. Imaginemos el Pacífico, ¿sí? 20 grados, dice, y la temperatura del punto de rocío está en 12. Y los que viajan mucho van a ver que en La Pampa, en la Bahía Blanca, además de dar la temperatura y la humedad y el viento, dicen punto de rocío tal. Es un dato muy interesante porque es cuando se saturaría el aire. Sube, bajó a 10, porque llegó a los 1000 metros sin condensar nada. Bajó a 10, ¿sí? Que es la misma temperatura del punto de rocío, así que se empieza a formar la nube. Bajó a 4 y sigue la nube creciendo, va a nevar, va a llover, lo que fuera, hasta que alcanza los 2 bajo cero de arriba. ¿Sí? Esto bien podría ser si lo hiciéramos. ¿Qué hice? Tocaste algo. El pendrive. Perdón. ¿Te ayudo? Cerralo, Sí, en la cruz. Dale, Cerralo ahí. ahí está. Ahí. Entonces comienza a descender. Cuando comienza, acá hay 2 términos: barlovento, sotavento. Dos términos buenos nuestros. Si uno va a construir, si uno va a plantar, tiene que saber dónde va a venir el viento. Bueno, vale la pena. Hasta podría ser el nombre de un club de fútbol, barlovento. Entonces tengo el aire que desciende, tiende a comprimirse. Si se comprime, tengo la misma cantidad de moléculas en actividad comprimidas en un volumen más reducido, que decíamos al principio, calor, ¿no? Entonces va ascendiendo. Quienes estuvieron en Mendoza y San Juan con un sonda habrán visto lo que es eso, impresionante, poder subir de 12 a 32 grados en un rato y volarse todo además. Nosotros de eso estamos a salvo por las mesetas. Meseta, digo, la estepa. La estepa semiárida con niveles de altura más altos que los que están en el dibujo. Esto sería el gradiente adiabático húmedo. El otro era seco. Acá, más o menos, ¿cómo era? A ver, Abelardo, método pentadígito oscilante, o sea, más o menos. Ese fue un ingeniero, estaban poniendo una estación meteorológica en el muelle de Comodoro, y estaba acá, el viento acá, y dice, vamos a usar el método pentadígito oscilante. Nosotros, ingeniero, no, pensando, ¿qué será? ¿Qué ecuación será esa? Y dice, más o menos lo pondría ahí. Bueno, el nuestro, 6 grados cada 100 metros. Depende mucho cuánta humedad hay, ¿sí? Si hay condensación importante, si apenas hay un poquito, o sea. Pero si uno sube, va a encontrarse con eso en días regulares. Van a ver que acá hay para mucho. ¿Sí? Bueno, ahí está, el gradiente adiabático más sencillo, ¿no? Bajo. Para los norteamericanos el Chinook. Sería el sonda nuestro, el Chinook. Si uno busca, a nosotros nos sirve porque es 3.000 metros, en cambio el sonda es 6.000 metros, 5.800 metros. Es impresionante. Bien. Eso me hizo acordar algo que los italianos dicen, y me corrige alguno porque yo no soy italiano, pero dice, rojo di sera, buon tempo si spera. Rojo di mattina, mal tempo si avvicina. Eso va para las latitudes nuestras, latitudes medias, donde los vientos del oeste son los dominantes. Uno dice, bueno, pero en Italia, sí, Italia, Roma está casi en nuestra latitud, ¿no? La nuestra, la de Bariloche, por ahí. Y los Apeninos, y como la cordillera de los Andes, en una escala diferente, están en el sentido de longitud, ¿no? O sea, de norte a sur. No los Alpes. Por eso en los Alpes es bastante distinto, porque los Alpes corren
en el sentido de la latitud. ¿Ya? Bueno, y acá viene algo muy importante. Fíjense, calor sensible y calor latente. Calor sensible es este, que yo ahora tengo calor. Siento calor. Calor latente es el que no lo tengo. ¿Sí? ¿De dónde viene el calor latente? Fíjense, una gota, ¿sí?, de aire, o sea, una celda, ¿no?, con 1 gramo, si lo paso a vapor, pierde 590 calorías. A mí me vendría bárbaro. Y si pasa lo contrario, le entrega al aire 590, estamos hablando de 1 gramo. Así que imagínense lo que es en los trópicos, esta carga de energía, y por qué hay esas tormentas tan impresionantes, ¿no?, con relámpagos, truenos, hay una fricción, un intercambio, que todo eso que vimos al principio, que parecía tan sencillo y homogéneo, cambia bastante, ¿no? Y el calor sensible es, en contrapartida del calor latente, aquel que se puede medir, ¿sí? En los procesos meteorológicos se puede observar que siempre ocurre una evaporación del aire circundante, se enfría, ¿no? De hecho, me tiro al lago, ¿no?, tiramos al lago y salimos, y si hay viento, me enfrío, ¿o no? Sí. Si no hay viento, estoy mejor, me pongo al reparo del viento, ¿sí? Este calor queda almacenado a modo de calor latente en el vapor de agua, el invisible, el de la humedad, ahí queda almacenado, ¿sí? Cuando el vapor de agua se condensa y forma agua líquida, entrega calor al aire, elevando la temperatura del mismo. Por eso es que cuando nosotros subimos a la montaña en días que no hay alta presión, sentimos que la merma de temperatura no es tan grande. Che, estoy a 2000 metros y tendría que haber mucho menos calor que el que hay. También pasa lo que el otro día contaste, que por ahí hace mucho, pero eso lo vamos a ver al final. ¿Cómo vamos de tiempo? Tao, ¿de tiempo? Bueno, esta, cuando tengan si se llevan el PowerPoint, si les interesa, no dejen de mirarlo. Esto es de Donoso, un forestal chileno muy piola, Claudio Donoso, y lo simplificó en la escalera de precipitación. ¿Cuál es? Dice, primero tengo que tener humedad. Si no hay humedad, como en la Antártida, fuera de la costa, no pasa nada. Pero si tengo humedad y existen núcleos de condensación de las nubes, o sea, ¿por qué? Porque para pasar del vapor invisible a un agua líquida, esas moléculas se tienen que acomodar alrededor de algo. Se llaman núcleos de condensación. ¿Y qué es? Sales, polvos, sal marina especialmente, la que más abunda, contaminación, también sirven de núcleo de condensación, sin duda, ¿sí? Sin núcleo de condensación, la gota queda difusa, no logra tener una estructura molecular que la sostenga. Pero como hay núcleo de condensación, eso no sucede. Que ascienda al aire, ¿no? Estas serían las tres bases, ¿sí? A y B, condiciones previas necesarias para eso. Estas tres. Sabemos que si asciende se expande, si se expande se enfría. Esta se humidifica, es más para los biólogos, es un forestal el que lo escribió, ¿sí? Se satura. Si se satura, quiere decir que alcancé el punto de rocío. O sea, hay condensación. El aire saturado, si el proceso continúa, forma las gotitas que van creciendo. Una vez que la gotita creció lo suficiente para vencer la propia turbulencia del aire, recordemos que es un fluido, una vez que alcanzó ese tamaño, cae. Si no, a veces cae y no llega a la superficie. Alguno habrá tenido la experiencia de ver desde un avión cómo llueve hasta cierta altura y de golpe dejó de llover, pero arriba está lloviendo. ¿Qué pasa si hago lo contrario? Desciende, se comprime, se calienta, se seca y hay evaporación. Bastante sencillo y bastante importante esta escalerita porque me ayuda a comprender procesos locales. Entonces vamos a resultados, por ejemplo, para no estar solo en la abstracción. Este es un gráfico de termo y eta. Termo por calor y eta por humedad, ¿sí? Lluvias. Fíjense la figura que queda de Bolzón y la figura de Comodoro Rivadavia, ¿sí? Acá lo que tengo es los milímetros de precipitación media de la década del 60, bastante cambiado ahora, ¿sí? Y las temperaturas medias. Como verán, enero y febrero y diciembre de Comodoro son mucho más cálidos que nosotros, en valores medios. Acuérdense que los medios incluyen la noche, ¿sí? Tienen el mar al lado. Este es nuestro verano, ¿sí?
Este es nuestro invierno, acá, con mucho más precipitación y más frío que Comodoro. De hecho, Comodoro, por estar en el fondo del Golfo San Jorge, tiene un invierno bastante aceptable desde el punto de vista bioclimatológico, mucho más que nosotros. ¿Y la media térmica de Comodoro es superior a la de Lago Pueblo? Sí, claro, sí, exactamente. Ni que hablar de Bariloche. Pero ¿sabes lo que he visto ahora? He estado en junio varios atardeceres en Bariloche, tuve que estar, ¿no? El sol se pone como a las 6 y algo en el horizonte, y acá a las 5 en mi casa se pone y ya viene el frío y la humedad. Totalmente. Y yo decía, pero como en Bariloche... Y porque vos estás a 200 metros, ¿te acuerdas que empezamos relieve local? Ellos tienen las mismas montañas, pero un nivel de base de 800 metros, o sea que apenas unos 1000 y tantos metros. Nosotros tenemos un nivel de base de 200 y montaña de 2000 metros. O sea que hay un relieve local que hace la proyección de las sombras más largas. Sí. Pero lo que yo notaba es que al haber sombra en Bariloche no caía inmediatamente la temperatura. El lago, seguramente, no, Claro. no tengo el dato, pero me es imagino. más frío cuando hay viento, pero si no hay viento... El viento es una cuestión más de la sensación. Sí, por eso alguna vez se desconfía de los autos que tienen sensores, porque bueno, hay el viento, además de los materiales, entonces hay que ser cuidadoso con eso. Pero bueno, básicamente, esto del gráfico de Oscar Martínez, de Esquel, ¿qué logra hacer de Esquel? La evapotranspiración, o sea, versus las precipitaciones. ¿Por qué? Porque el suelo también evapora, las plantas transpiran, ¿no? O sea, todos sabemos que, fíjense cuántas lagunas se han secado, ¿no? Van a la laguna del Saturnino ahora y no sé si tiene agua, si algunos de por ahí, capaz que no tiene agua, ¿no? Por evaporación o por infiltración, ¿sí? La infiltración cuesta porque no hay cómo medirla, pero esto sí se puede medir. Entonces van a tener una curva, que son las precipitaciones en la línea continua, y una curva discontinua que me va a dar la evaporación. Tiene algo muy bueno esto, que empieza en septiembre y termina en agosto. ¿Por qué? Porque los que más usan los balances de evapotranspiración son los productores agropecuarios. Son los que más. Entonces, ¿cuándo interesa? Ahí el periodo de crecimiento, el periodo activo, ¿no? El que empezó, digamos, no el de invierno, el de latencia, sino el más activo. De hecho, la meteorología argentina y la climatología especialmente, hasta los 70 lo manejó básicamente los agrónomos, ¿no? Defina, Ravelo, Burgos, ¿no? En realidad eran los que más tenían información. De hecho, han hecho un manual que ojalá se digitalice alguna vez y se lo pueda llevar a computadoras, que es los distritos agroclimáticos de la Argentina. Por ejemplo, si no me equivoco, corregime hablar, eran como 50 los del Chubut. Chubut, 50 distritos agroecológicos, supongamos 40. Río Negro, impresionante el trabajo que lo hicieron con especialmente frutales y cereales y su capacidad de crecimiento. Dónde se daba, dónde no se daba, ¿sí? El melón, supongamos, por decir así, ¿no? Sorprendería, ¿eh? Chubut, en la costa crece el damasco, pero de una manera extraordinaria, ayudados por el tipo de suelo, y el melón, la sandía no. Bueno, si alguna vez, acuérdense, Defina y Ravelo, distritos agro... Isabela, el padre del director técnico de la selección, ¿se acuerdan de Isabela? Sí. Hicieron el atlas fabuloso, de donde lo miren, de distritos agroecológicos que hoy en día se podría mejorar muchísimo. Todo se abandonó en gran medida por el tema de la aeronáutica, o sea, se desvió la atención meteorológica a lo aeronáutico. Recién volvió a tener ímpetu con el tema del cambio climático. Empezó a tener un peso a pesar de Trump y acá, ¿no? Bueno, nada, esto es una especie de cuánto entra y cuánto se va, ¿no? Como en verano, tengo una posibilidad de evaporar tanto, así que necesito tener estrategias para no perder la humedad si necesito cultivar.
Y en invierno al revés, por ahí tengo que tener buena estrategia para drenar, porque se me puede pasar de agua. O sea que nos olvidamos, pero hubo inundaciones acá. Bueno, vamos a la escala más nuestra. Este es la típica casilla que hay acá, ¿no? Acá la casilla, no sé bien a qué altura la tienen, los norteamericanos tienden 1,80 m. De los termómetros. Sí, 1,80 m. Sí. Los ingleses lo tienen a 1,60 m. No sé, será para amarretes para no subir un poco. O porque había muchos petizos. Pero hay algo, entre uno, si alguna vez ponen un termómetro y protegido de la radiación directa, el aire no se toma el del piso, se toma el del 1,80 m, 1,70 m, pero le quede bien a los ojos. Pero miren esto es verano. Por eso lo pusieron a 1,60 m. Allá. Claro, tiene la lógica. Pero bueno, después se estandarizó porque si no, no se podía comparar de Australia, África, ¿no? Se imaginan los Watusi que se fíjense, 50 grados centígrados puede alcanzar el suelo, y apenas 35 a la altura. La que vale es la del 35, salvo que yo esté estudiando la arveja, esa semilla o la germinación de algo. Entonces sí me interesa este dato. Entonces acá tenemos este proceso de pérdida de calor tan impresionante, fíjense, 15 grados en 1,5 m, es muy grande. Ojo, va a depender si es una superficie con cemento, si es de una pastura, esto de nuevo está el pentadígito, ¿no? Está la noche. Félix os hablaba de esto, ¿sí? A la noche puedo tener el piso congelado, ¿sí? Y sin embargo tener 4 sobre 0. ¿Cuántas veces vemos hielo en el auto? Los que tienen auto, en el vidrio, en el techo, está helando. Y por ahí no, por ahí la temperatura del aire, no del techo, puede estar en 4, puede estar en 3, en 2, la mayoría de las veces, en 2. ¿Sí? O sea que no es un indicio que está helando. Puede ser, por supuesto, pero no es seguro. Lo seguro es la temperatura del aire. O sea que esto, acá lo que tenemos es lo que se llama una inversión térmica. Y van a ver que esto pesa fuerte. ¿Sí? Una inversión térmica. O sea que con la altura la temperatura crece. Y entonces vamos a nuestro valle. Vos decías brisas, ¿no? Brisa diurna, brisa de montaña se llama, ¿sí? Lo que voy a tener es un calor acumulado. Piense que lo nuestro es un cuenco, ¿no? Básicamente como si fuera un gran cuenco. De hecho, yo no sé si la palabra bolsón no viene, porque los chilenos le dicen bolsón de frío a estos lugares, desde hace mucho tiempo, pero no lo sé, o sea, me meto en la toponimia, no lo sé. Entonces lo que tengo es un calentamiento y va a ser, acá lo hace para los dos lados. Bien sabemos que no es lo mismo en nuestra cordillera, esto podría servir para los Andes, porque este ascenso en el faldeo que viene al oeste no es tan así. No se tiran en parapente del hielo azul, ¿sí? Ni del morrudo, no se tiran de ahí. Se van a tirar del que se calienta la tarde. Entonces voy a tener un ascendente, entonces voy a tener un viento local, ¿sí? Las altas locales con aire descendente y las probabilidades de cielo despejado es esto. El ascenso diurno, brisas de valle, bajas locales, relativo, ¿no? Tengo más baja la presión porque tengo más calor. ¿Se acuerdan? Tengo calor, el aire tiende a expandirse, ¿sí? A subir. Y si sube, se expande y la temperatura disminuye. Y lo contrario sucede en las noches, como todos estos días, donde tengo la brisa de montaña que al enfriarse el aire allá arriba, estamos en situaciones que se dicen sinópticas, o sea que regionalmente no hay algo que todo lo desplace. Esto justamente es cuando tenemos alta presión. Por eso lo del cielo despejado, tenemos aire descendente. ¿Se acuerdan? Aire descendente. ¿Y qué sucede? Si el aire está frío, allá arriba va a tender a acumularse acá abajo, ¿no? Y entonces pasa esto. Pasa esto, que todos conocemos. Esto es contaminación, ¿no? Este es el Piltri,
Ese fue un vuelo del AVE de Bariloche a Esquel. Este es el Pirque, este es el Curru, este es el lago inferior y el Turbio. ¿Sí? Parece un glaciar. En realidad son una gran inversión térmica que hizo que el aire a esa altura esté lo suficientemente frío para saturarse. Se alcanzó la temperatura del punto rocío y forma. La macana de esto es cuando le agregamos contaminación, quemas, autos, estufas. ¿Sí? Yo me acuerdo, también va a revelar un poco la edad, pero había uno de los rock iniciales, era Pedro y Pablo, que tocaban el bolsón y los humitos, hacía una especie de alabanza a los humitos del bolsón. Hoy en día había menos gente, claro. Esto es Dubái, ¿no? Pero ha hecho una inversión diferente, relacionada con el mar. Quiere decir que no es un proceso que solo ocurre acá. De hecho, sabemos que Santiago de Chile, Mendoza, México, tienen unos problemas de retención por este enfriamiento nocturno en días despejados que hace que, o si hay suerte, condensa, y entonces es un protector de heladas, por ejemplo, o actúa de efecto invernadero, retiene el calor para que no haga tanto frío, ¿sí? Pero bueno, si habitamos y tenemos una necesaria liberación de material en suspensión, ojo, hay material que no se ve, ¿no? Los autos hacen combustión, cualquier combustión tiene residuo, no hay combustión sin residuo, no sé, alguno que me corrija que no soy físico, pero por ahí la energía atómica, no lo sé. Pero creo que toda combustión implica residuo, eso no es tan visible, aunque en el bolsón, a diferencia del pueblo, tiene un color grisáceo más importante que pueblo, porque todavía el tamaño y la emisión parece ser más importante. Es decir, en modelo sería esto. Sucede. Bueno, no importa, el esquema de al lado es aire estable e inestable, pero este es el que a nosotros nos castiga. Fumigation. ¿Qué sucede? Que tengo la imposibilidad de superar ese nivel de temperatura. Queda inmóvil, queda todo atrapado. Por eso, si alguna vez van a hacer una chimenea o alguna industria acá, por favor, por lo menos 700 metros de altura. Porque si no, nos vamos... Querían hacer un crematorio en el oso. Guarda con eso. No lo digo de mal gusto, lo digo porque sería una realidad que todo eso se quede acá muchos días del invierno. Incluso muchas tardes del verano. Pero bueno, ¿se entiende esto? O sea, pero más se va a entender... Bueno, acá tenía cuando ya el relieve participa, ¿no? Esto se llama vientos catabáticos. Vientos catabáticos, acá podríamos tener más que nada en el Santa Cruz, con unas mesetas muy altas, se enfrían muchísimo durante la noche y por su propio peso van violentamente valle abajo, supongamos en Chile Chico. ¿Sí? Acá sucede, pero es más parecido a lo que vimos como advección. ¿Se acuerdan que vimos ese traslado de... esto está hecho, bueno, el aire frío atrapa, entonces la búsqueda de que la chimenea o el emisor esté por encima de eso, pero si hay sierras alrededor, también hay que tener cuidado con eso. O sea que la medida, el tema de calidad del aire es un tema difícil, todavía en estudio, ¿no? Esto es desde el Curru, este es del Lago Pueblo. Villa del Lago sería hacia el Lago Pueblo, ¿no? Y esto es Bolsón, un tema. Acá en el esquemita les va a quedar, fíjense cómo se acelera si el bosque desaparece. O sea, ahí lo taló, pero sería por incendios. O sea que el tema de los incendios, si desaparece la rugosidad, ¿se acuerdan que hablamos de desaparece la rugosidad del faldeo? Estos procesos de inversión térmica y retención de aire frío son mucho más, se aceleran mucho más. Acá dice lago de frío. Yo dije, en realidad, yo dije que era Bolsón, pero... Ah, sí, Bolsón de frío. También lago de frío. Está lindo este esquema, si lo tienen, lo pueden fotografiar y van a ver. Yo recuerdo muy bien en el pique lo bien que se daban las cerezas y los guindos, y abajo estaba todo helado, y estaba medio faldeo de águila.
tenía una producción bárbara. ¿Por qué? Porque la helada le seguía de largo, se iba para abajo. El medio faldeo tiene el problema que si hay pendiente, trabajar la tierra es difícil, pero con los frutales, ni que hablar. Mucho mejor tenerlos a medio faldeo que acá abajo. Para la siembra es otra historia por lo trabajoso, ¿no? Y acá, este sería un buen modelo. Temperatura, ¿sí? -7, hoy en Bolsón, -7, ¿sí? Va descendiendo, perdón, va ascendiendo y se forma lo que se llama el cinturón térmico. Es donde, si alguna vez van a plantar árboles, traten de que esté aproximadamente de los 200 metros para arriba, 250, el cinturón térmico. Hablando de producción. Ya en altura, todo vuelve a la normalidad. Ya antes de las cumbres, la temperatura desciende con la altura. Por eso muchas veces habrán visto que se forman hasta estratificaciones con los humos que generamos nosotros, o a veces con la condensación. Uno dice, ¿dónde salió eso? ¿Dónde vino eso? Se formó ahí mismo. Bien, más sencillo imposible. Esto está en Paruelo. Paruelo es también, creo que es agrónomo, ¿no? Forestal, no, Paruelo, que tiene el clima de la Patagonia en una publicación que está en inglés. Pero este esquema sencillo muestra las altas presiones, que son las condiciones regulares de América del Sur, el cinturón de bajas subpolares, ¿sí? Y el Ecuador, perdón, el Ecuador térmico. Bueno, sí, ahí vamos bien. ¿Sí? Esta es una, y fíjense lo que sucede en verano, ¿no? Esta es la de invierno, que tendría que estar acá, y esta alta anda por acá. Anda por acá desde el verano. Por eso llovió tan poco. Solo en marzo se quebró eso y llovió lo suficiente. Todos los demás meses llovió mucho menos que la media normal. Y esto lo venimos arrastrando. El año pasado llovió por lo menos un 35% menos que lo regular en los lugares que se mide. ¿Sí? Capaz que no quería sufrir el calor ecuatorial y se quedó. Se quedó acá. Una pregunta, ¿y eso se puede modificar o se va a quedar así? Bueno, es buena pregunta. Como decíamos al principio, las oscilaciones climáticas, esto de Mercedes Sosa, que no es la autora, no me acuerdo de ser la autora, creo que es uruguayo, cambia todo con el tiempo y mete justamente el clima, ¿no? Por eso lo de los 30 años. O sea, las oscilaciones, por ahora, por convención, para los cambios, 30 años. Como ha sido tan grande el aumento de la temperatura, especialmente en el hemisferio norte, a lo largo de todo el año, todo eso se está revisando. Pero no, está en esto. Por lo menos en los últimos años hay un aumento de temperatura muy achacable a nuestra participación, por temas de liberación de metano, dióxido de carbono, y muy, yo diría, atención, muy relacionado con la actividad solar, lo cual no es fácil tampoco de medir. Sí hay una correlación y estudiada bastante en cuanto a la actividad solar y los distintos periodos de calentamiento, como hablábamos de las catedrales medievales, ¿no? O de lo óptimo de la temperatura hacia ahí. Bueno, basta ir, si uno va al canal de Beagle y va a ver niveles del mar totalmente distintos, no solo por cuestiones geológicas de ascenso, sino por cuestiones relacionadas con la glaciación, etcétera, etcétera. Pero buena pregunta, no. Estos son modelos que mientras uno estudiaba parecían bastante permanentes, pero hay que estar muy atento. Fíjense cómo se va al norte. No es el ecuador de latitud, es el ecuador del calor. Cómo el Pacífico tiende a ser más templado que el Atlántico en ese sentido, en estas latitudes, ¿no? Esto es nuestro invierno. Tendría que ser. Pero yo ahí veo la flechita que está, digamos, de Chubut hacia la derecha. Sí. Acá, cuando hay alta presión, lidera el viento de abajo, el puelche. Claro. Acuérdate que gira hacia la izquierda. Y cuando hay alta presión en verano, que son esos frentes de tormenta que los pronósticos no los agarran, vienen del noreste. Del noreste, sí, también. Por la posición de estos emisores. Las altas presiones son emisoras, las bajas son receptoras. Cuando
por esto que les cuesta mezclarse, para que se mezclen tiene que existir la estructura de un frente. El aire frío se mete por debajo del caliente, o el caliente, si es más potente, digamos, lo sobrepasa el frío. Y en esas zonas de contacto es que se arma la rosca. O sea, si es suficientemente poderosa y sube muy rápido, va a haber mucha fricción, y por eso los rayos que tantos problemas traen también, ¿no? Las tormentas eléctricas. Ya falta poco. Bueno, y me parece bueno también porque casi ni hablamos, mete las corrientes marinas. Que las corrientes marinas, piensen que la capacidad de retener calor del mar es extraordinario respecto del continente. La capacidad de moderar las temperaturas, almacena calor, pero nunca alcanza extremos, ¿no? Ahí anda, de 30 a 0, supongamos. Mientras que en la Tierra, la superficie de la Tierra podemos tener en la superficie 60 quizás, ni más, en superficie, no en el aire. Vienen en el verano, ¿qué pasó? La baja chaqueña, esa chaqueña subtropical, la que muchas veces hace decir, che, el clima de La Plata ya es casi como el brasilero, en verano, con unos calorazos y qué sé yo. Es porque este es un gran chupador, ¿sí? Si lamentablemente, esto que tendría que ser un emisor para nosotros, hace esta vuelta, y lo que se da en verano es un bloqueo bastante permanente que hace que tengamos esos periodos de verano tan lindos para nadar o para estar al aire libre y tan bravos para la vegetación, los incendios, ¿no? Digamos, esta circulación hace que esta baja traiga agua del Atlántico, en vez de venir del oeste, acá vienen las lluvias del noreste, las grandes lluvias, ¿no? Obviamente si esto cambia va a haber sudestada, etcétera, etcétera. Fíjense la corriente de Malvinas en enero, ¿no? Cómo se queda, por eso San Matías, Pehuenco, Montehermoso tienen temperaturas muy agradables en realidad, porque si me voy al anterior, es otra la participación. Yo me iría más al norte todavía. Bueno, vamos entonces al principio. ¿Se acuerdan de la primera que decíamos que había clasificaciones que vuelven a ser generales? Ya, por esto vamos a terminar, 2 o 3 más y después si quieren preguntar más. Tenemos templado frío de montaña, normalmente lluvias, el CFB del Köppen, o sea, mesotermal húmedo, y el bosque subantártico. Y en este contexto sobresale la frescura generalizada del verano andino patagónico, que ojalá vuelva a ser. Ojo, no, volvemos a lo del clima y el promedio. Tendencia mitigada en los últimos 2 decenios, por eso tu pregunta es buena. En la curva de los 20 años últimos, este verano térmico se le dice cuando las temperaturas medias no superan los 18, es sin verano térmico. Si lo supera la media, hay verano térmico. Pero, o sea, si uno va a las grutas, se piensa que acá hay frescura generalizada en verano, porque allá hace 10 grados más todos los días. No, en comparaciones sí. La transición, si fuera una transecta, se mantiene. Sí, se mantiene. Pero bueno, vimos al principio 38, 37, 34. La frecuencia de días es la curva y tomada de muy pocos datos. El aeropuerto de Esquel, el aeródromo de Bolsón, que encima tiene solo 4, ahora 3 tomas diarias. El de Bariloche, y mirá, entre Esquel y Bariloche todo lo que hay. O sea, todavía estamos en pañales con esa. Perdón, no me quedó claro. ¿En los últimos 2 decenios se corrobora este aumento de temperatura en verano? Sí. ¿O no? Sí, fuertemente, sí. A nivel mundial lo llaman el palo de hockey, que lo usó Gore en su campaña para presidente, que le salió mal. Porque ¿qué hizo? Cambió la escala horizontal, entonces los cambios de los últimos años se había
Si lo hubiera mantenido a la escala, vieron que si uno, como hacen los economistas, que para mostrar que hay poca inflación te tiran unas cosas así y apenas sube un poquito, pero vamos al bolsillo, la curva sube violentamente. Pero sí, se corrobora, por ahora se corrobora, sí. La frecuente irregularidad estacional climática, oscilaciones estacionales, eso está hasta en Muster, libro que siempre recomiendo. Lean a George Muster el viaje un año con los Patagones, que es el recorrido que hizo durante un año este muchacho de 26 años, desde, bueno, salieron de lo que hoy es Piedrabuena, porque él vino de Malvinas, fue a Punta Arenas, de ahí ¿cómo se llama? A Piedrabuena, lo que hoy se llamaba Paso Ibáñez, y un año vivió con los tehuelches haciendo la ruta interior. Fue la primera, digamos, trabajo científico, en un espía obviamente, era militar, donde el relato es maravilloso, de la época prefotográfica, así que la fotografía era la pluma, una pluma extraordinaria tiene este hombre, que vivió un año, se enamoró, se peleó, todo lo que quieran, pero no dejó de dejar la huella sobre la calidad del paisaje de cada lugar que recorrió. Desde Piedrabuena en Santa Cruz hasta el Collón Cura adentro, y del Collón Cura hasta Carmen de Patagones. Siempre conviviendo con los tehuelches. 1869, ¿no? 69 creo. Donde ya estaban los galensos en Trelew, pero no tuvo contacto con él. Además es muy divertido y es un libro. Entre las cosas que dice él, le llamaba la atención que hubiera una franja de bosques grises antes de entrar a la cordillera, de Corcovado para acá. Y se acercó y ninguno estaban quemados, estaban muertos. Y él no podía explicarlo. Vuelvo a las oscilaciones climáticas. ¿Qué habrá pasado? Si fue un bicho, si fue la temperatura. Por ahora nadie que yo sepa lo responde eso. ¿Por qué los cipreses estaban muertos? Se habló de la enfermedad del ciprés, pero no sé. Bueno. Prevalencia de los vientos occidentales, ¿sí? Los geostróficos, acuérdense, ¿no? Aquellos. Y la singular incomodidad de las condiciones invernales. Y sí, la verdad que sí, tenemos gas natural, los que tenemos. Lo que cambió para la vida urbana, por lo menos, y algunos rurales, el tener gas natural, hasta las rutinas diarias cambiaron. O sea, si no, había una cantidad de horas dedicadas exclusivamente a la calefacción. Y no menores, Entonces, bueno, a ver, veamos. Frescura generalizada del verano con valores térmicos más elevados respecto al resto de la Patagonia andina. Eso sí es nuestra comarca, ¿sí? Si bien puede ser el calor en Bariloche, puede ser el calor en San Martín de los Andes, en Esquel, nosotros estamos por encima, ¿sí? En la media. Templado frío, esto es de Bruñá, ningún mes cálido por encima de 18 y libre de heladas. De nuevo, hay una generalización, depende de dónde. Depende si estoy en la loma atravesada de Mallín, si estoy en el Rincón de Lobos o en Epuyén, depende. Santiago, yo te cuento, yo atendí la estación del parque 20 años. Sí, yo, de hecho, uno de los gráficos era tuyo. Que por eso yo sé que entre el 1 de noviembre y el 1 de abril no había heladas. No había helada. Y por eso siembro tomates sin invernadero. Y hubo meses de verano de más de 18 grados de media. Sí. Meses. Sí, esto agarra los 3 meses y lo meten en la licuadora. Creo que en 2008 fueron 3 meses y yo leí que se podía cultivar arroz. Hacen falta 3 meses de más de 18 grados de medio. Sí, pero fue un año. No, sí. Yo no lo haría. Sí, acá remolacha, alfalfa también. No, pero hay fue lugares un año donde se notó, por ejemplo, la sequía de coihues jóvenes. ¿Te acordás? Yo me acuerdo de eso. ¿No fue en el 97? No, eso fue, en el 99 fue la sequía de coihues grandes, que eso fue peor en el 2000. Los grandes, sí, claro. No, estos fueron renovales que se quedaron todo marrón. Me acuerdo de eso. 2008. Bueno, le va a quedar, ¿no? Dice, mira, acá está de Armida, usted la culpa es tuya, porque acá dice, lo corté y pegué. Aquí madura el cereal, prospera el lúpulo, el verano es suficientemente templado, aún con la frescura de sus noches, y por otra parte saludable para el desarrollo de plantas criófilas, ¿no? Las que necesitan el frío para que
De hecho, en Maitén, cada vez, no sé si fueron, la que se planta de frutilla es impresionante, pero se la llevan en este tamaño a Tucumán. ¿Por qué? Porque el arranque necesitan del frío invernal. Miren que es una movida, camiones, distancia, cámaras de frío. Y está lo de Hoffman y Núñez, que lo identifican con estos que ya dijimos, ¿no? El valor que cambia según el viento y que toma Bariloche como una unidad. Y bueno, todos sabemos que no es lo mismo, así que probablemente el meteorólogo que haga su doctorado cambie esta clasificación. Uno dice, ¿cómo saben la percepción? Porque cuando dicen, a veces se escucha en la radio que dice, hoy no hay sensación térmica. Está muerto, si no. En el cementerio habló. Lo que no hay es un cambio por efecto del viento. O sea, coincide la sensación térmica con la temperatura. Según yo recuerdo, por ahí alguien me puede corregir porque no estoy seguro, de Hoffman, que fue uno de los que lo hizo, habían tomado a 6.000 personas con la misma ropa en una posición sedentaria y con exposición distinta a temperaturas y circulación de aire y humedad. Y cada una, un laburo estadístico genial. Todos sabemos, vemos los chicos juegan remera, ayer estaban jugando a la pelota en remera, o sea, y uno anda por ahí embolchado, o sea, no hay una medida. Cuando dicen sensación térmica, en realidad habría que caer. Yo lo borraría del mapa. Sí me sirve como una idea, por supuesto. Pero bueno, sí. Y esto cuando pasan el parte meteorológico de la radio que dicen viento en calma. ¿Existe el viento en calma? Hay aire sin movimiento, es como decir, no sale vapor de la pava, o sea, nada, está muy instalado. Viento en calma. Okay. Está bueno, no lo tenía eso. Bueno, esto sí que es muy todavía, ¿no? La irregularidad estacional climática en estas clasificaciones. Con frecuencia otoños y primaveras invaden inviernos y veranos. En lo agrícola con consecuencias mayormente negativas, heladas tardías y tempranas, que son las que marcan la cancha. Silena Bailey Willis, también un librazo para leer, este norteamericano que hizo los trabajos para el ministro Ramos Mexía, va a decir, decía, ¿cómo era Bernardo? Era la comarca esta o la zona de Bolsón la mejor de la Patagonia andina para una economía, no dice él, pero era para la economía de esos tiempos, o sea, la economía centrípeta. No había ferrocarril, no venía la papa de Balcarce, todo había que hacerlo acá. Si miran, ahí en el, no sé cómo se llama ahora, una confitería, que es el ex hotel Piltriquitrón, hay una foto de 1939, eso deducimos, ahí no dice, pero es una foto del 39, porque todavía no estaba hecho el hospital, y los cultivos de avena y de trigo llegan, para los que conocen Bolsón, hasta la calle 25 de Mayo. Hasta ahí, hasta lo que es la municipalidad ahora. Hasta ahí llegaban los cultivos y son casitas sueltas. También es muy recomendable, si alguna vez van a Bariloche, hay una guía de turismo de 1935 escrita por Benzano. Se van a divertir, es muy buena encima. Y empieza diciendo cómo se llega a Bolsón, desde Buenos Aires. Se toma el tren en Constitución, se bajan en Jacobasi a las 3 de la mañana. Ahí alquilan un auto que te lleva hasta el Maitén y describe todo el proceso. En el Maitén tienen que esperar al día siguiente que viene el auto, o en realidad eran como camionetas largas, no me acuerdo, Ford grandes. En auto viene de Esquel a traer el correo a Bolsón. Entonces ahí te levantan y entraban por lo que se llamaba la Puerta del Paraíso, que era la Costa del Ternero. Mientras que la del Hoyo y Puyén era la del Diablo, porque había que vadear y vadear. Bueno, por las dudas, si van, en la Biblioteca Sarmiento, y dice guía del Parque Nahuel Huapi, pero le dedica toda unas 15 o 20 páginas a Bolsón, en los cuales habla de dónde hay lavaderos de oro, dice. Hay bastantes cosas muy interesantes. ¿El casamiento de Bolsón o de Bariloche? No, de Bariloche. No me lo dejaron sacar. Hay un solo ejemplar, le saqué fotos. Si alguien quiere me escribe, se lo mando.
bueno, estos rachas de frío, ¿no? De hecho, la semana que viene va a cambiar todo lo que hoy nos parece tan estable, ¿sí? Prevalencia de los vientos occidentales, condición fundamental de la ciencia meteorológica y climática, gobernada en especial, ya lo dijimos varias veces, ¿no? Los regímenes de temperatura, precipitaciones tienen esta característica, en esta característica su clave explicativa. Obviamente están los del este, los puelches, como ahora, ¿no? Para los chilenos, el puelche es lo peor que hay en verano, porque les seca todo, o sea, el gran incendio que tuvieron con muchos muertos, cerca de Concepción, bueno, fue un día de puelche, o sea, vientos muy secos, sí. Sí, perdón, ahora el viento puelche que entró, seguramente todos habrán visto noticias que soplaron vientos de hasta 100 km por hora y la ruta entre Pucón y Villarrica se cortó por caída de árboles, pero tiró muchísimos árboles. Pero además en toda la región de la Araucanía, desde la latitud de casi el norte de Neuquén hasta San Martín de los Andes, toda esa franja. En compensación por la ceniza que nos tiran. No, pero es muy dramático. Sí, fue tremendo. Sí. Bueno, sí, ahora no creo porque no hay nieve suficiente, pero después de que nevó en Buenos Aires Chico, ¿no? Nevó por ahí, nevó en Maitén, nevó en Cholila, no nevó acá, no sé si en Epuyén nevó. Y en la costa nevó. Mar del Plata. Bueno, sí, no, pero ahora tenemos acá. No, si miraban el Piltriquitrón, podían ver que la nieve las voladuras de nieve venían de este a oeste, cosa que es bastante singular. Al principio alguien me dice, mira las nubes, no son nubes, nieve volada. Bueno, de nuevo, los valles más privilegiados por la baja altura relativa en invierno suelen tornarse excesivamente incómodos, en particular cuando de no llover regularmente ocurren largas rachas donde se combina el encajonamiento, que hablamos, ¿no? De aire frío y húmedo y sus consecuentes inversiones térmicas. Con el Bolsón, hasta que yo estudiaba, era el lugar del país con el índice de nubosidad más alto de las estaciones. O sea, por lo cual lo consideraban un problema para los niños por el tema de vitamina D, por la falta de... Esto te hablo ya hace unos años. Ushuaia debe ser peor. No sé por qué. Yo creo que porque ahí en Ushuaia, aún en invierno, vuela y vuela, aire. O sea, no hay una nubosidad estable como acá. De hecho, los días de calma en Ushuaia sí que son escasos, ¿no? Como un poquito a lo que venía, Niño, el 82-83. Cuando pasa esto a las corrientes marinas, sucede el fenómeno del Niño, que teóricamente es lo que ocurriría este año. Yo tengo mis dudas si esta categoría es tan así niña o niño, pero bueno, no soy quien para decirlo. Y es una inversión en las corrientes, lo que genera unos temas muy importantes de pérdida de plancton para la pesca en Perú y en Ecuador y todo eso. Pero genera inundaciones en Colombia y en Perú, en el norte de Perú. De hecho, se le dice Niño, y si alguno sabe otra versión que me la diga, porque cuando Pizarro bajó en... A ver, ayúdenme. ¿Cómo se llama el norte de Perú? En Cajamarca, sí, por ahí, sí, bien al norte. Sí. Llovió de una forma extraordinaria, lo cual los dejó bastante descolocados al grupo incaico que estaba en pleito con los cusqueños, digamos, ¿no? Y creo que como fue en Navidad, se lo llamó el Niño, el fenómeno del Niño, pero no estoy seguro. Sí ocurre en el verano, y yo tengo mi duda. Bueno, sequías en Australia, ¿sí? Y bueno, nosotros no aparecemos. Perdón, sí, yo leí la misma versión sobre el Niño, lo mismo. ¿Lo mismo? Claro, pero que es bautizado por los europeos así. Lógico. Es como el Año Nuevo. El Año Nuevo solar empezó hace unos días, el 21, desde el punto de vista de la vida, digamos, ¿no? No se le va a ocurrir empezar en el invierno de ellos, empezó en el invierno. Bueno, hasta acá llegué, le agradezco mucho y